escuchan. Era un tarifario tumbero. Sí, un tarifario tumbero y un call center tumbero, Mariana. Vieron que nosotros acá hemos contado infinidad de veces de situaciones en las que llaman a personas y les hacen los famosos secuestros extorsivos, donde les piden dinero, que se hacen estafas desde la cárcel. La mayoría de esas estafas siempre provenían de Córdoba. Hace años, siempre era alguien con tono cordobés, o la investigación llevaba a la provincia de Córdoba, siempre, Mirá vos. Inexorablemente. Y venía todo de esta misma... Todo venía de la provincia de Córdoba. Grupo de personas que formaban parte, o sea, eran las autoridades del sistema penitenciario. Bueno, eso es lo grave de todo esto. Lo que les vamos a contar ahora es cómo se cierra el círculo de las extorsiones telefónicas, de los famosos llamados a la madrugada diciéndote que tienen secuestrado un familiar, donde aparece alguien llorando, que todos tenemos miedo de que nos pase y seguramente conocemos a alguien al que le pasó. Seguro. Bueno, la mayoría provienen de las cárceles. La mayoría provienen de la provincia de Córdoba. Y ahora vamos a ver y nos vamos a enterar que todo estaba orquestado por el Servicio Penitenciario de Córdoba. Era ejecutado por los presos, pero los líderes eran los guardiacárceles y las cúpulas del Servicio Penitenciario de Córdoba. Mirá, estas son algunas de las localidades de las cárceles dentro de Córdoba donde sucedía esto. En la cárcel de Villa María, en San Francisco, en Bower, no estamos en hablando Cruz del Eje. de una cárcel, estamos hablando del sistema penitenciario. El sistema penitenciario que irradiaba no a la provincia de Córdoba, irradiaba las estafas a toda la Argentina y principalmente a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. ¿Cómo llegaron? Claro, ¿cómo investigaron descubren esto? esta situación? Antes déjame decirte que en la investigación aparece que algunas víctimas de estas bandas que operaban en distintas cárceles de Córdoba eran personas famosas. En realidad no porque fueran los famosos el objetivo, sino porque estaban dentro del común de la población y así como le tocó a un montón de gente que nos está viendo, también le tocó a algunos famosos. Carmen Barbieri, por ejemplo, sufrió una estafa de la cárcel, venía de Córdoba. Leticia Siciliani, la hermana de Griselda. Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo. Andrea Rincón, Evelyn Jean, el humorista Roberto Moldaski. Mirá vos. Todas personalidades que sufrieron distintas extorsiones, distintas estafas y todas provenían de la provincia de Córdoba. Ahora, ¿cómo funcionaba el call center tumbero? Que esto es, Mariana, lo más increíble de todo. En algunas cárceles, por ejemplo, para citar alguna, le daban a los presos los celulares de 8:30 de la mañana a 11. Ese era como el horario de trabajo. Imagínate que estuviesen los presos en los pabellones, lo juntan y le dicen, bueno, vamos a hacer el call center, van a llamar a tales y tales personas entre las 8:30 de la mañana y las 11. Un trabajo. De las 11 de la noche, claro, y las 23. Tenían como una especie de laburo, una especie de trabajo adentro de la cárcel. ¿Vieron que los presos siempre piden trabajar adentro de la cárcel? Bueno, acá trabajaban. Una jornada de 4 horas. Era una jornada larga Te encima. quiero hacer una consulta con esto del call center porque yo realmente no lo sé. El trabajo y la forma es, llamo uno, corto, llamo otro, corto, llamo permanentemente, otro. permanentemente. Un call center, un call center. ¿Y la base de datos? Un call center. Y la base de datos puede aparecer de 1000 maneras diferentes. Claro. No se descarta que los propios jefes del sistema penitenciario Martín, te quería sean los que preguntar. envíen, los que le manden la base de datos para empezar a llamar. Ay, dame un segundo, Eva, para contar esto. Por ejemplo, en una de las cárceles, en la de Villa María, estaba el pabellón 1, estaba el pabellón 2, en los dos pabellones funcionaba el call center del cual llamaban a toda la gente y muy cerquita en el medio estaba la garita del jefe de seguridad del penal, que estaba enterado de todo lo que estaba pasando adentro. En esos pabellones, por ejemplo, en uno, había una cámara de seguridad que no funcionaba hacía un año. Nadie había pedido que la arreglen. Claro, si son esa los mismos cámara de que seguridad. tienen que pedir que la arreglen los que están involucrados en esto. Eran todos cómplices, perdón, Elba. No, está bien. ¿Tenían datos de la persona a la que llamaban? Por ejemplo, ¿sabían cómo se llamaba el hijo? O por ejemplo, de qué O lo iban deduciendo trabajaban? quizás con el mismo En llamado. algunos ¿no? Con- casos sí, en algunos casos no. Te lo van sonsacando la información, como ya sabemos. Si tu hijo tuvo un accidente, ¿quién? ¿Quién? Sí, ¿Pablito? Tal persona. Sí, Pablo. O sea, ya uno Claro. no se da cuenta, pero da información sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Y ellos son profesionales en esto. Y tienen, mirá todo el tiempo que tenían, de 8:30 de la mañana a 11 de la noche.
Cuando la justicia sospechaba que estas bandas trabajaban, mandaban a hacer allanamientos. De los allanamientos se encontraban 6, 7 celulares que se los sacaban rápidamente a los presos. Una vez que descabezaron a la cúpula del servicio penitenciario, que sacaron a todos los jefes, en cada allanamiento, ¿sabes cuántos celulares se encontraban? 60. Era porque cuando mandaban a hacer los allanamientos, se hacían los tontos. Toma, dale 5 o 6 para que no moleste más el fiscal. Una vez que fue el propio fiscal a hacer el allanamiento, sacó 60 celulares. Había hasta en los desagües celulares escondidos. Claro, porque llegaba la justicia a hacer los allanamientos. ¿Qué hacemos? Ahí. Guardalos en los desagües, no los presos. Martín, los del servicio penitenciario lo hacían. Esta plata que recaudaban, Sí. ¿a qué cuenta iban? ¿Cómo la recaudaban? ¿Tenían personas afuera? Claro. ¿Cómo era la operatoria de recaudación? Los recaudadores eran los familiares de los presos, que estaban manejados también por el Servicio Penitenciario Federal. Desde afuera de la cárcel. Desde afuera, para que nadie les robe plata. Desde afuera de la cárcel. O sea Los que familiares eran los que iban y recaudaban Están el dinero. involucrados los presos, las autoridades del sistema penitenciario y las familias de los presos. Y la familia de los presos. Era una industria, literalmente una industria. ¿De cuánta gente estamos dedicada. hablando? Y estamos hablando de 20, 25, 30 personas por cárcel que lo hacían. manejaban todo. Imagínate. Claro. Es muchísimo. A mí me 20, pasó 25, con Adriana Estamos Broschi. hablando por de cárcel. 300, 400 Es personas, muchísimo. mínimo. Tranquilamente dedicada a esto, ¿Vos sabés que me dedicada pasó a robar. un llamado que recibí, mensaje de Adriana Broschi. Y yo hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Y me dice, hola Andrea, ¿cómo estás? Le digo, hola, ¿cómo estás tanto tiempo? Y ahí empecé como raro, porque me dice, mira, tengo un problema. Bueno, ahí inmediatamente lo que hice fue bloquear. Pero sabía mi nombre, efectivamente. Y después Adriana sube en su cuenta de Instagram, están estafando... A mi nombre. A mi nombre. Y ahí pudimos darnos Qué cuenta. bárbaro. Bueno, pero hay Tremendo. un tema Y era- que Muy. te quiero preguntar que tiene que ver con lo de Elvita. El tema es, desde la cárcel de Córdoba llamaban, por ejemplo, a Elvita. Y había una persona, un familiar, que le pedía a Elvita Claro. que saque plata de su casa en una Claro. bolsa Eso es así, y la deje en una esquina. Y el exactamente. familiar iba... Y el que pasaba a buscar era el familiar. Tremendo. El que pasaba a O sea, buscar una era el logística familiar. Teresa Calandra, la que increíble. tiró por el balcón, no sé También. cuántos miles de dólares porque creía que tenía al hijo Porque secuestrado. creía que tenía al hijo secuestrado. ¿Y quién pasa a buscar? Los familiares. Exacto. Algunos en Córdoba, otros en la ciudad de Buenos Aires o inclusive en el conurbano bonaerense. Pero esto es peor todavía, porque hasta ahora no escucharon nada, porque esto es más sádico todavía, porque adentro de la cárcel, y vos lo decías, Mariana, había un tarifario tumbero. Primero que los propios guardiacárceles los obligaban a los presos a trabajar en connivencia con el capo del pabellón. O sea, si vos llegabas a la cárcel tenías que ponerte a trabajar de esto sí o sí. No tenías la oportunidad de zafar. Pero además, los guardiacárceles le cobraban a los presos por determinadas situaciones. Por ejemplo, si querías ingresar un celular, tenías que pagar 700.000 pesos para entrar a un celular, que no forme parte De esta todo el banda, sistema, claro. ¿no? Si querías un traslado a otra cárcel... Estas son las cosas que siempre contamos, ¿no? Cuando Lotoki, por ejemplo, cayó preso y decíamos, Exactamente. tiene la posibilidad de pagar, bueno, estas son las cosas que empiezan a cobrarle, ¿no? Totalmente. Si querías el traslado a otra cárcel, tenías que poner 450.000 pesos. Y vos lo ponías y los tipos te trasladaban a la cárcel que vos querías. Era Qué delito. ad hoc. Si vos necesitabas... Esto es muy Es impresionante. más caro ingresar un celular que trasladarlo de trasladarte cárcel. Claro. Suponete que vos querías que te llegue a un establecimiento médico, que acá es doblemente sádico. ¿Por qué? Si vos querías que te llegue a un establecimiento médico para después escaparte, vos ponías 200.000 pesos y ellos te inventaban algo y te llevaban a un hospital de afuera. Ahora, si lo necesitabas realmente, si estabas enfermo, igual tenías que pagar 200.000 pesos para salir. Era lo mismo si te querías escapar. Era o lo mismo si estabas te querías enfermo. escapar o si te estabas muriendo. Visitas íntimas, también las cobraban. Era como un hotel alojamiento, pero muy caro, porque Muy salía caro. 380.000 No, pesos. una locura. De hecho, hay fotos de presos, ahora vamos a mostrar una, hay fotos de presos que se sacaban selfies en la visita íntima, cosa que no se puede hacer. ¿Y cuántos millones de pesos Imagínate facturó la- esta banda? Ahora vas a ver uno de los videos donde están todos los fajos de pesos que encontraron en una de las oficinas del Además, servicio porque- penitenciario, donde había un montón de dinero.